Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Otro encuentro de Café Mercosur, Osvaldo, y de Cabatuca en la cocina. Y es esa pregunta, ¿no? ¿Será que Cristina estuvo bien condenada o será que Cristina estuvo mal condenada cuando... ¿Cómo es? Cuando sacó y se hizo esa resolución, ¿no?, de la Corte Suprema de Justicia habilitándola de por vida. Eso es Inhabilitándola de por vida. Perdón, inhabilitándola de por vida. Eso equivale como vos estabas comentando, Osvaldo, a la muerte civil, ¿no? Es Claro. rarísimo eso, porque la verdad que lo que querían era eso, ¿no? Osvaldo, la verdad que lo que ellos Eh, querían perseguían eso. eh, Ramiro, vos sabés que me pasó algo muy particular esta semana. Hubo en Córdoba un juicio muy reconocido por una enfermera que tuvo, o sea, donde nace un bebé y no sé, que aparentemente les ponía una droga o insulina y muchos bebés fallecieron. Y Ajá. escuchaba algunas personas condenadas, o sea, el jefe del hospital y todo eso, o de la clínica, y a ninguno la inhabilidad era más allá de la pena. Tenía 5 años de pena y 5 años de inhabilidad. O sea, y eso que es un delito extremadamente grave, ¿no? No es un delito para tomar a la ligera el fallecimiento de un montón de bebé. Y sin embargo, digo, ¿cómo puede ser que haya doble vara para estas cosas? ¿No? Que ya no estamos, lo que es peor es que lo estamos acostumbrando a esta doble vara. Sí, sí, y es interesante eso que vos estás comentando porque no es así tan simple, tan baladí, quería decir, pero no quiero usar esa palabra pero bueno, no es una soncera, porque en realidad la inhabilitación es una pena accesoria, pero en el caso de Cristina Kirchner pasa a ser una pena mucho más severa que la pena principal, porque son 6 años de prisión que la tienen en domiciliaria y después la inhabilitación. A eso yo le quería sumar que, como más o menos ocurrió con Lula da Silva, las condiciones que quieren imponerle de la ejecución de la pena a Cristina son realmente infamantes. Cuando decimos infamantes, que son, digamos, en contra de la personalidad y de la fama y del buen nombre. O sea, que no salga al balcón, querían decir que no puede hacer esto, que no puede visitar personas, que no la pueden visitar si no están previamente ya en la lista autorizada por el juez. Bueno, lo del balcón después se dijo que no. Pero era muy parecido a lo que hicieron con Lula, porque no es solamente privarlos de la libertad de ambulatoria, como dice que tiene que ser el derecho penal la pena, sino también, en este caso, recluir a un ostracismo, que no hable. En un primer momento Lula, ¿te acordás cuando lo comentábamos, Osvaldo, no? Sí, Lula se sí. comunicaba con papelitos, no podía hablar. La campaña electoral, el Tribunal Superior Electoral, Haddad, le prohibió, y de hecho no lo pudo hacer, nombrar Lula. No podía poner imagen de Lula, no podía referirse a las acciones de Lula. Es como que Lula no hubiera existido. O sea, la muerte civil en el caso de Brasil, que también se le quiere imponer de alguna manera a Cristina. Y los medios hegemónicos están desesperados, ¿no? Que no se puede quedar en Buenos Aires, que no salga al balcón, que cómo está contenta, por qué baila, porque se tiene que sentir humillada, porque la tenemos que ver abatida, que no, que la recluyan, que la manden a Calafat. Es impresionante el coro de odiadores y la justicia sí va atrás, ¿no? Y los fiscales, ¿no? Los fiscales pidiendo exactamente lo mismo que piden los medios de comunicación. Entonces uno dice, ¿quién está impartiendo justicia en la Argentina? Justicia quién es el que tiene la jurisprudencia, la jurisdicción. Jurisdicción es de jurisdictio, ¿no? Que el que dice el derecho. ¿Quién dice el derecho en Argentina? ¿El juez dice el derecho? ¿O el derecho lo dicen los periodistas y después los jueces refrendan? Interesante, ¿no, Osvaldo? Porque Vos sabés que, disculpámelo, te corté. Sí, no, perdón, Escuché una periodista que dijo que en enero, en una reunión de empresarios en Punta del Este, le dijeron que en junio salía la prisión para Cristina.
lo dijeron en enero, 5 meses antes. ¿Cómo sabían estas personas? Aparte con la precisión del mes, ¿no? No recordaba si la fecha también se había dicho, pero ¿cómo puede ser que haya estos escapes, estas líneas, y que después, aparte, haya una discusión sobre la gravedad o la aplicación de la pena, como vos decís, una accesoria mayor que la principal, por un lado, lo cual es casi, no, yo no lo había escuchado muchas veces, que la principal sea menor que la accesoria, por un lado, y por otro lado, las prohibiciones que tiene como todo detenido de que tiene que presentar una lista. Y vos hablabas del tema de Lula, Ramiro, y yo recordé que a Lula lo visitó el expresidente argentino cuando ya había sido electo presidente, no había asumido, fue y lo recibió y no necesitó ninguna lista ni nada para que lo No, recibiera. no, 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 para, que acá hay una confusión con Argentina que están diciendo eso. No, no, las restricciones contra Lula fueron muy severas. El primero que lo va a visitar a Lula, que bueno, Osvaldo, que salimos a decir esto, el primero que lo va a visitar a Lula es Pérez Esquivel, con Sí, el obispo excomulgado porque era de la línea de la teología de la de liberación, tercermundista, Boff, sí. Leonardo Mm, Boff. Fueron los dos. Leonardo. No lo dejaron entrar. No los dejaron entrar. Lo habíamos Después, dicho en el programa eso, sí, Ramiro, lo sí, lo habíamos. habíamos comentado. Después de eso, 2 semanas después se armó tal escándalo que sí lo dejaron entrar. A ellos dos. Después de eso, creo que el segundo que lo va a visitar, que también fue y no lo dejaron entrar, tuvo que pedir, después lo dejaron entrar, fue Grabois, que venía con un mensaje del Papa. Ujú. Y no podía dar ninguna entrevista, no podía hacer absolutamente nada, Lula. Desde cuando la cosa empezó a ficar más fea para los jueces, porque internacionalmente se estaba viendo lo que estaban haciendo. Ahí se empezó a relajar un poco, relajar en el sentido de flexibilizar las normas, y ahí sí fueron muchas personas, y entre esas fue Alberto Fernández, que no tuvo problemas e ingresó. No nos olvidemos que Lula estaba en el calabozo de la Policía Federal que manejaba Moro, en Curitiba. Enfrente de eso estaba el acampamento que todos los días lo saludaba a la mañana y a la tarde de los militantes de Lula, ¿no? Que fue un acampamento que duró los 580 días. Pero bueno, en un primer momento, Lula estaba absolutamente incomunicado. Lo mismo que quieren hacer ahora con Cristina Kirchner. Yo calculo que hasta que pasen las elecciones, porque el tema de ellos es el tema de las elecciones, Osvaldo. Cristina, cuando se fue a Corrientes a apoyar a un candidato a diputada, perdón, a A intendente, no me gobernador, acuerdo, a a gobernador. gobernador, a Es gobernador. el intendente de Paso de los Libres, me parece que era candidato a Exactamente. gobernador de. Gracias, Osvaldo, gracias, eso mismo. Hizo un acto político impresionante, la gente fue masivamente. Entonces, imagínate vos, Cristina, candidata, por más que sea que todo el mundo decía, ahora va a ser candidata a diputada provincial, sí, pero Cristina caminando el país, con todo lo que ella, digamos, tiene de imagen pública y de recuerdo todavía de la gente, de su memoria, de su gobierno y cómo la gente la quiere, imagínate, iba a dar vuelta todas las elecciones, porque no nos olvidemos que este gobierno de Javier Milei, Osvaldo, está prendido con un alfiler. Ellos hacen roncha, vamos a tener que hablar más en términos más neutros, porque posiblemente ahora tengamos la posibilidad de que nos doblen al inglés, ¿no, Osvaldo? Así que vamos a tener que cuidado con los argentinismos. O sea, ya, esos sacan pecho, ellos se agrandan, ellos se vanaglorian, se ufanan con haber ganado las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Ganaron las elecciones con el 30% y el segundo, que fue el peronismo, una muy buena elección, saca el 27 y poquito, menos de 3 puntos fueron, no fueron tanto. Sí, Pero la mitad no fue a votar. O sea, si el peronismo o la oposición, o quieran como quieran llamarle, consigue entusiasmar a la gente para que vaya a votar, ahí la cosa cambia. El gobierno no va a tener tan fácilmente una victoria para poder decir esta victoria es mía, como si lo hizo en Salvador de Jujuy, también con un 30%, con un índice de abstención, de ausentismo muy, pero muy grande. Entonces, esta es la cuestión. El peronismo parece que despierta y está entusiasmando a las clases populares, vamos a ver, porque ahora hay un plan de acción que hay que hacer, y, y el gobierno de Milei está medio
entre las cuerdas, como se dice popularmente, ¿no? Un poco acorralado, ¿no, Osvaldo? Vos sabés que en eso es claro lo que vos decís, Ramiro, que el gobierno de Milei está acorralado, porque realmente está con una inacción, con una anomia que desde que empezó el gobierno nunca la vi. Cuando pasaban todos estos hechos, el presidente Milei estaba recorrido por el exterior y ni siquiera se sabía dónde estaba, ¿no? De hecho, cuando empezó el problema entre Israel e Irán, él estaba en Israel y acá llegó en algún momento una noticia que parecería que no podía salir y después resulta que pudo salir, pero así en una situación distinta, ese hubiese sido tapa de todos los diarios y la verdad que solamente nos enteramos aquellos que intentamos informarnos con las armas que tenemos o con las posibilidades que tenemos. No, realmente está como parecería, no quiero decir que sea definitivo, porque por ahí el próximo round se recupera. Está como groggy, digamos, en el boxeo, ¿no? Está sin responder, no habla, no dice nada. La única que hace algunas tentativas de hacer algo es la ministra de Seguridad, pero también le fracasan las cosas porque lo que quiere hacer siempre llega tarde, va a un lado y están en el otro, quiere poner gente para provocar y la gente no acepta esa provocación. El día miércoles fue una movilización impresionante, ¿no? Fue impresionante. Y Antes de eso que entrar en el día intentaron... miércoles, Osvaldo, quería quedarme Sí, con dos cositas nada más. No, dale. venimos bien, pero antes de entrar en el día miércoles de Bullrich, que tiene algunos pormenores interesantes, quería quedarme en dos cositas con relación a Milei en Israel. Se reunió con Netanyahu, no se sabe qué se acordó. Hay fotos muy sugerentes, muy sugestivas, que están hablando de Netanyahu con un mapa de la Argentina, principalmente de la parte de la Patagonia. Yo no quiero decir nada, no quiero sacar conclusiones, pero lo que pasa es que hay un hermetismo tan grande, que es un hermetismo antirrepublicano. Porque los actos de gobierno son públicos, tienen que hacerse públicos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que ¿cómo es? ¿Qué es lo que se pactó? Acuerda. ¿Qué exactamente? ¿Qué es lo que se acuerda? Vamos a ver ahora al ministro de Relaciones Exteriores, que Exteriores. ahora todo, ahora es ministro de Relaciones Exteriores, de Comercio Internacional y de Culto, ¿no? Gerardo Huertain, cuando le preguntan, ¿qué se acordó? Mira cómo dispara como laucho por tirante. Perdona. ¿No van a dar entonces una conferencia de prensa? Una sola cosa, después le paso un comunicado. Estamos muy contentos, celebramos esto que haya sido adoptado por consenso. Una gran decisión y muy bueno para todos nosotros. Ya que lo tengo aquí, no es usual. Cuéntenme, ¿cómo va a impactar este nuevo convenio que los ciudadanos de Israel pueden ir a Argentina Ahora no y voy a tener... hablar de eso. ¿Pero qué hay para Argentina en ese convenio? No voy a hablar de eso ahora. La gente está preocupada, quieren saber qué hay para la Argentina, qué ganaría el pueblo argentino con ese convenio. Canciller. Bueno. Ese era el canciller Huertain. No voy a hablar ahora. Vamos a sacar un comunicado que no sacaron. Ya pasaron días de esta periodista que valientemente le pregunta. No sacaron absolutamente nada. Se supone que los ciudadanos israelíes que tengan domicilio en Argentina van a poder cobrar los beneficios del ANSES, o sea, la jubilación y los planes Y un sociales. subsidio. ¿Y cómo? Y un subsidio, hablan algo así como 1.000.000 de pesos, una cosa. Los trascendidos, ¿eh? Sí, Estoy sí, no, no, hablando de los trascendidos. trascendidos, Estamos no, hablando nada. de lo que no conocemos porque no lo tiene una publicidad. Sí, sí, de trascendidos porque no hay ninguna noticia oficial sobre lo que está pasando. No, una situación aparte, mira, sin saber lo que se acordó, Ramiro, sin saber lo que se acordó, yo creo que cualquier acuerdo en este momento con Israel es un problema para Argentina. Claro que sí. Sobre todo viéndolo desde el punto de vista de nuestro reclamo en Malvinas, todos los países árabes, inclusive Irán, siempre votaron a favor digo inclusive Irán porque aunque no es árabe, ¿no? Es persa, pero siempre votaron a favor del reclamo de Argentina. En cambio, Israel nunca votó a favor del reclamo de Argentina en Malvinas. Siempre o sea, y ahora nosotros acordamos con algo que no sabemos
un país que está en guerra con un país árabe, o un país, mejor dicho, musulmán, no árabe. ¿Y cuál es la ganancia nuestra? Porque en definitiva, un acto político, un acto de relaciones exteriores, un acuerdo con otro país debe ser para tener beneficio, no para que estemos perdiendo. No, y O como sea, si fuera poco, yo voy a ir más allá de lo que vos estás comentando, Osvaldo, y voy a decir que el intercambio comercial que nosotros tenemos con los países árabes, y persas en este caso, con Irán, con Irán sí, muy bien sí, pues colocado, son musulmanes en realidad, digamos, país musulmanes en realidad, es mayoría muy, pero musulmana. muy superior ¿cómo es? Al comercio Intercambio bilateral. que hay con Israel. Y este gobierno que está desesperado por dólares, que está desesperado por tratar de poner un poco de equilibrio en la balanza comercial, que le está dando deficitaria terriblemente, y no lo dicen, bueno, le está dando deficitaria por toda la locura de esta política que tiene de tener un dólar tan barato y de llegar a importar todos los productos primarios del mundo y están importando en Argentina hasta ahora desde zanahoria hasta frutilla, pasando por tomates y cebollas. O sea, no sé qué balanza comercial puede mantener si ni siquiera los productos primarios que Argentina normalmente exportaba, ahora lo está importando, y no lo está sustituyendo por otras exportaciones. Bueno, aún es una política de locos, es una política de locos. Y como si fuera poco, parece que este loco dobla la apuesta y dice que considera que tenemos que estar con Israel porque Israel está salvando la cultura occidental en el marco de su ataque masivo no provocado contra Irán. Mirá vos, ataque masivo no provocado contra Irán, cuando en realidad es al contrario, ¿no? En este caso está No, muy claro que por más que lo quieran pintar como que Israel ha hecho un ataque preventivo, no existe ataque preventivo. En el derecho internacional no existe, es una agresión unilateral, nada más, no hay ataque preventivo. ¿Preventivo de qué? De que supuestamente hace 29 años que un señor primer ministro de ese país viene diciendo que Irán va a tener la bomba atómica en 2 meses. Y hace 29 años que esos 2 meses no se cumplen nunca, ¿viste? Pero bueno, más allá de eso, dice que Israel acepta que exista en otros países. Irán no acepta que existe Israel. No, no, no. Lo que no exista, lo que no quiere Irán es que exista el Estado de Israel de la manera que está acá con ese apartheid, como también se oponía al apartheid de Sudáfrica. Pero ellos dicen, no, que Israel existe, que sea un Estado único, donde vivan judíos y palestinos. No, no está diciendo, no, pero bueno, eso son las tergiversaciones. Después dice, Irán es una teocracia que quiere exterminar al único país, a la única democracia libre de Medio Oriente. Una mentira absoluta, porque si fuera tan democrático todavía no tendría las leyes británicas de la época del imperio. Y cuando hablamos de democracia no vemos nada más que la periodicidad en la forma de ir a votar, sino cómo se constituye en república. Y sabemos muy bien que hay miles de presos políticos en Israel por órdenes administrativas que no pasaron por los jueces y que la fundamentación es la ley del Imperio Británico cuando esa región era una colonia. O sea que están usando las leyes del colonialismo inglés para seguir metiendo preso a la gente ahora. Eso, si eso es república, bueno, no sé, Osvaldo, Ramiro, yo soy bailarina del Bolshoi, ¿viste? aparte, reconoce el gobierno israelí, por ejemplo, algunos integrantes del gobierno israelí, que están sometidos a censura y que la violación de censura, no se puede violar la censura, no se pueden dar noticias de lo que está pasando Claro. dentro de Israel. O Sí, sea, sí. escuchaba periodistas argentinos muy a favor de Israel de todas maneras, pero ya Ujú. hablando de que no importa, dice, no pudimos venir ayer porque no se podía venir. ¿Por qué no se podía venir? Porque hay censura, porque todo se censura, todo se deja y nada se puede decir. Y te digo, o sea, como vos dijiste, es un ataque preventivo. O sea, es un oxímoron, ¿cómo un ataque preventivo? Ataca el que ataca, ¿no? ¿Qué previene? ¿Cómo ataco? Me prevengo atacando. O sea, no sé, ese momento parece que el agresor fuera Irán y el agresor es Israel. Claro. Es que empieza el ataque. Y después, o sea, lo condenan a Irán porque se defiende. Esto en derecho internacional creo que se está reescribiendo todo el derecho internacional público, ¿no? Con lo que está pasando en esta situación.
la duda, o sea, cómo se está encarando realmente la situación y cómo se la quiere dibujar o cómo se la quiere indicar, realmente no sé cómo soporta la atención. Y después dice, creo que todos los muertos siempre están mal, ¿eh? Cualquier muerte, aunque sea una sola, está mal. Sí. No es que algunas todas son iguales, son todas personas, todos seres humanos. Hay 29 o 30 había israelíes y hay 580 iraníes. 580 iraníes y 29 o 30. Vos sabés que hoy otro hecho histórico a veces quiero atar, aunque no lo vamos a hablar, el 16 de junio, hace 70 años que bombardearon Plaza de Mayo. Hubo por lo menos 130 muertos, se supone que son 300 y algo, 130. Y para nosotros, o sea, ese hecho está oculto en la historia. Y Israel está por 29 personas, parece que fuera un ataque de lesa humanidad lo que están sufriendo. O sea, no sé, son cosas, vos sabés que todavía me cuesta entender. Vos estuviste en esa zona, yo no estuve nunca, me cuesta entender a veces algunos análisis que se hacen. Reconozco que es por mi propio desconocimiento del lugar, ¿no? Pero estos análisis llevan a situaciones complicadas. Por ejemplo, ya que estamos hablando un poquito de eso, no nos vamos a meter mucho con el tema de Irán, pero sí me gusta cómo le encara la prensa, ¿no? Porque viste que hubo la prensa hegemónica en el mundo entero estaba llorando porque Irán atacó un hospital, el hospital de Sodokar. Bien. No, que ataquen hospitales no está bien nunca está bien, por favor. No, nunca, jamás. Pero hay un detalle en ese ataque. Dos detalles. A ver, dale. Decí el tuyo, yo digo el otro. No, yo te digo, hay uno que por suerte no hubo ninguna víctima. Primero, atacar un hospital y al lado había una oficina de la inteligencia israelí. Y entonces tenemos dos más. Dos más, dale. Era un hospital militar. Primero. Eso no lo sabía. Era un hospital militar y inclusive tiene un cartel inmenso con helicóptero y todo lo demás, o sea, no hay duda de que es un hospital militar. Es un hospital militar. Y tercero, que lo que nadie te dice, es que eso, si hubiera sido realmente que quisieron hacer el blanco en el hospital, dentro de lo que se llama el derecho de la guerra o derecho internacional, es simplemente una retaliación, me olvidé la palabra, una represalia. Porque ya había atacado un hospital Israel había atacado un hospital 2 días antes, un hospital civil, y ahí sí hubo muertos. Y 2 días después atacó dos más. Atacó dos más. Y atacó ambulancias de la Luna Roja, que es el equivalente en los países a la Cruz Roja. Exactamente. Que es lo mismo que hicieron en Gaza, que mataron ambulancias de la Cruz Roja Internacional, de la ONU, con los médicos y los enterraron. Y lo enterraron para que nadie supiera. Cuando se descubrió todo eso, dijeron, no, bueno, lo hicimos para que no se descompusiera, para que no se lo comieran los animales. Pero estamos en la época de la prehistoria. No tenés un camión frigorífico, no tenés un servicio funerario. Están matando médicos internacionales. O sea, digo, para que nosotros veamos cómo es lo que se muestra y lo que se esconde, pero todo esto nos lleva, Osvaldo, a que el loco de nuestro presidente, ahí retomamos de nuevo, llega a declarar que Israel es un país, Irán, perdón, es un país enemigo de la Argentina. ¿Ha declarado la guerra? O sea, él se cree que puede declarar la guerra la declara el Congreso. ¿Hasta dónde llega este nivel de retórica belicista? Dicen, yo escuché, no confirmé por ahí, Osvaldo, pero no me extraña nada, que en su locura le ha pedido a Petri, que es el ministro de Defensa de la Argentina, que mandase toda la ayuda militar de la Armada Argentina para Israel. Petri dijo que lo iba a hacer. La Argentina tiene una flota de tres vehículos navegables que pueden ser utilizados, 3 apenas. No le está pagando a la gente de la Armada, está debiendo sueldo. Los sueldos de la gente de la Armada son una miseria. Y bueno, le ha dado esas instrucciones al ministro Petri. Posiblemente esto no termine en nada, no sé, hay que ver si es verdad o es mentira. La verdad que como decimos, es un gobierno tan críptico que y se maneja en ese limbo entre la verdad y la mentira, entre que hoy digo una cosa y mañana digo otra, y que es realmente muy complicado y muy peligroso, Osvaldo, ¿no te parece?
No, no, o sea, no saber qué se puede hacer es sumamente complejo. O sea, nosotros no sabemos desde que volvió el presidente, desde que volvió de su gira por varios países, que se fue con la nuestra, diríamos, ¿no? A no conseguir nada, porque lo que consiguió, según le estábamos hablando, es un acuerdo con Israel que no se sabe qué significa, qué dice. De que volvió, nunca habló una vez y fue para decir lo que vos estás repitiendo ahora nada más, pero cosas insustanciales, ¿no? Cosas que no dicen nada y solamente nos pone en una situación geoestratégica compleja sin ganancia, o sea, sin ningún tipo de beneficio el que vamos a obtener por esto, o obtendríamos teóricamente. Es toda pérdida, que realmente estamos en una situación muy difícil, muy compleja, y el gobierno en esta manera de intentar salir de la situación de una Cristina, o sea, porque inevitablemente hay que volver a ese hecho, ¿no? Que es el que a ellos los pone groggy, digamos, al gobierno. Esta cuestión de Cristina, que ellos no saben cómo manejarla y el gobierno está en la total apatía, no está haciendo nada, y lo que hace es esto que termina de decir vos, complicarnos la vida en una situación conflictiva que nosotros no tenemos nada que ver. De hecho, esa situación conflictiva nos perjudica en función de nuestro reclamo histórico por las Malvinas. Sí, no, aparte que en este sentido el gobierno se siente acorralado y apela para la única cosa que tiene, que es la narrativa neoliberal de las privatizaciones. Y ahora empresas que no iban a ser privatizadas en la ley de base, ¿te acordás que se discutió mucho que empresas iban a ser privatizadas? Ahora aparecen 8 empresas que las quieren privatizar. Y mal privatizar. Una de ellas es trenes, los trenes argentinos. Y lo primero que hace para privatizarla, vos fijate, ¿no? Que cómo son energúmenos. Lo primero que hacen es cortar líneas férreas, o sea, si vos querés, siempre lo estaba comentando en el otro programa de Argentina Traducida con Walter Sales, aquí le mandamos un abrazo. Perdón, Cristian Sales. Con Cristian Sales. Si vos querés vender en un auto usado, ¿qué haces, Osvaldo? ¿Vas a agarrar un martillo y le vas a abollar la puerta? No, lo arreglás, lo lustrás, le pintás las gomas, le arreglás el interior, por lo menos lo embelleces un poco para ver si obtenés mejor precio. Bueno, esto destruyen, esto cortan inversiones y cortan, ¿para qué? Para que se venda más barato, porque los compradores son los amigos. No es que quiere caja, no necesitamos tener reservas para poder sacar el país adelante y que el país produzca. No, es mentira, para hacer el negocio los amigos, es eso. Ya fue así en la época de Menem y va a seguir siendo así. O sea, por detrás de toda la condena de Cristina Kirchner y por detrás de todas las locuras de Milei, hay gente que está llevando mucho dinero y son las multinacionales y los asociados que están en Argentina. ¿Querés que escuchemos un pequeño video de la entrega que está haciendo Milei? Dale, vamos. Argentina e Israel firmaron un convenio sobre seguridad social. ¿Sabes a qué compromisos internacionales nos comprometió Javier Milei? Que a partir de mayo le otorgamos los mismos derechos previsionales que tenemos los argentinos a los israelíes en suelo argentino, por supuesto, y con presupuesto argentino. Sí, aunque no lo puedas creer, el convenio genera beneficios exclusivos para los israelíes. Entre ellos, ni más ni menos que cobrar nuestras jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y prestaciones como maternidad, discapacidad, entre otras, mientras vivimos un ajuste fiscal y un recorte a las jubilaciones de los propios argentinos y argentinas, ahora se las vamos a pagar también a los ciudadanos israelíes. Parece muy contradictorio porque hace unas semanas nada más se publicó otro decreto en el boletín oficial imponiendo serias restricciones a los extranjeros que quieran habitar el suelo argentino. Entre esas restricciones, que tengan que pagar la salud y la educación y que ya no tengan acceso tan fácil a tramitar residencias legales. Evidentemente hay algunas nacionalidades preferidas, como los israelíes, que no solo no tienen estas restricciones, sino también que tienen beneficios exclusivos que les otorga este tratado internacional.
Presidente, respete la soberanía de nuestro pueblo, respete el presupuesto argentino que está destinado a satisfacer las necesidades del pueblo argentino y deje de asumir compromisos internacionales con un primer ministro como Benjamín Netanyahu, que tiene una orden de detención de la Corte Penal Internacional y que representa a un Estado. Bueno, el tema, Osvaldo, es que, como muy bien dice esta chica, es un tema de discriminación. En este caso, discriminación positiva para uno y discriminación negativa para los otros extranjeros. No hay un trato igualitario ante la ley. O sea que esto es absolutamente inconstitucional. No está de acuerdo con lo que dicen las garantías para los extranjeros en Argentina, la de la Constitución argentina, donde todos tendrían que ser iguales, son todos iguales ante la ley. Bueno, pero algunos son más iguales que otros, parece. Esto no me parecería, viste, por ahí tan mal si se tratase de un pueblo sufrido, pobre, que viene de alguna guerra, de alguna, bueno, no sé, a lo mejor, qué sé yo, se podría pensar por alguna cuestión humanitaria, pero no por una cuestión ideológica, y nos va a dejar muy mal parados frente a la comunidad internacional, porque realmente esto es una locura. Ese punto que vos tocaste, Ramiro, me parece que es medular, de que este gobierno se mueve por las ideologías, no se mueve por las convivencias. O sea, lo único que le interesa es su ideología, relativa, por supuesto, desde sus propios ojos, con convivencia ideológica, porque ideológicamente el gobierno norteamericano no se comporta como el gobierno argentino, ideológicamente el gobierno de Netanyahu no se comporta como el gobierno argentino, porque ellos con aciertos errores reclaman lo que consideran que es de ellos. Nosotros lo que consideramos que es nuestro, este gobierno lo deja librado al azar, ¿no? Deja que los ingleses hagan cualquier cosa, o sea, esa identidad ideológica que él dice tener no se representa o se le imagina en la locura de la cabeza del presidente actual, ¿no? Debajo de la cabellera esa que tiene, se ve que tiene, las ideas se le chocan un poquito, ¿no? Porque la verdad él dice hacerlo desde el punto de vista ideológico, pero no se comporta igual Israel ni Estados Unidos como nos comportamos nosotros. Y a eso quiero volver a eso que vos estabas comentando de la marcha en relación a Cristina, porque hemos visto hechos muy tristes y que ya los conocimos acá en Brasil, ¿no? Por ejemplo, que no los conocíamos en democracia, pero estas requisas a los ómnibus que querían llegar a Buenos Aires. Llegaron a parar un ómnibus con niños que iban al planetario, Osvaldo. Al planetario, sí. Dos ómnibus con niños que iban al planetario. No, pero, Ramiro, eso pasaba y hay una empresa famosa que lleva a la gente al aeropuerto y que suele hacer viajes, y esos ómnibus pasaban, que también tiene León, ¿no? Un tal Manuel. Tiene León, sí. Y con una tienda, algo de una tienda, Manuel no sé tienda, no sé cuánto. Bueno, esos pasaban como santo por su casa, y a los otros colectivos de escolares, colectivos de turismo, todos los paraban, los hacían bajar sin ninguna explicación, no sabían qué le pedían, o sea, y le decían, no, lo cómico, en 2 horas los dejamos avanzar. En 2 horas era cuando empezaba el acto de las 5 de la tarde. O sea, eso eran las 2 horas. No, realmente... cada vez que hay una manifestación... Cada vez que hay una manifestación en Buenos Aires, Osvaldo, salen todo este conjunto de simios, con perdón de los simios, no, porque los simios son maravillosos. Sí, claro. Los simios, adoro los simios, digamos de los gorilas en el sentido político, no en el sentido zoológico. Sí. En el sentido, ¡ay, nuestro derecho de ir y venir! No podemos transitar, nos están cortando las calles, tenemos el derecho de ir y venir. Y ahora que es para una manifestación que va de una forma ordenada, que no están cortando absolutamente nada, no pueden ir y venir porque van a una manifestación. Y lo que es más triste de todo esto, que les tomaban el número de documento, les sacaban fotos a las personas. Es muy intimidatorio todo eso, es muy intimidatorio. Lo mismo está ocurriendo ahora con la gente que va a manifestarse frente al balcón en la casa de Cristina, que los están filmando. Y vos decís, bueno, Ramiro, no, estás mirando, qué sé yo, estás mirando cosas complicadas, ¿viste? Estás haciendo, qué sé yo, una tempestad en un copo de agua. No es para tanto, la policía siempre lo hizo, bueno, no es para tanto. No es para tanto, más o menos no es para tanto, Osvaldo, porque vos fijate que
han modificado la ley de la Policía Federal, ilegalmente lo han hecho por decreto, y han impuesto el ciberpatrullaje sin orden del juez y sin control parlamentario. O sea, no hay ningún tipo de control. La Policía Federal ahora puede ver en tus redes sociales qué decís y qué no decís y actuar en consecuencia, llevarte preso inclusivamente si vos estás hablando mal en contra del gobierno o estás de alguna manera menoscabando la figura de algún funcionario público. Así de algún funcionario público. O sea, por lo que nosotros estamos haciendo ahora, esta crítica, tranquilamente ellos lo pueden tomar como que es un acto antidemocrático y que estamos queriendo derrocar al gobierno, que somos golpistas y que podemos ir presos. O sea, complicadísimo, Osvaldo. Es muy complicado esto que está ocurriendo. Vos sabés que te voy a contar un hecho. Siempre los actos que se hacen el 24 de marzo, en los últimos tiempos acá en Rosario, la policía tenía una actitud totalmente pasiva, estaba para que no hubiese ningún conflicto, cortaba las calles para que pasaran, o sea, muy de acuerdo con el reclamo. Pero parece que la policía en Rosario ha tenido un cambio este último miércoles. Detuvieron a 2 militantes en Rosario tras la manifestación a favor de Cristina Kirchner. 2 chicos de 18 años lo detuvo la policía y hasta la medianoche no los liberó, y los liberó porque donde estaban detenidos se agolpó la gente reclamando su libertad. Creo que también hay un cambio en todos los gobiernos oficialistas, diríamos, están oficialistas que están alineados con el gobierno de Milei, quiero decir, ¿no? Están teniendo las mismas políticas que plantea la Pato Bullrich a nivel nacional, la están planteando acá, por eso te contaba lo del 24 de marzo, porque nunca pasaba, la policía tenía la actitud más pasiva y no hubo nunca un conflicto, nunca hubo daños contra la propiedad, nunca se hizo nada. Eso que dicen que están para cuidar, no están para cuidar, porque los empiezan cuando ponen a todos estos salames acá a reprimir a la gente. En tanto no pase eso, no tiene razón de ser. O sea, todo esto que están haciendo. Y creo que hay un cambio que se está viniendo. Esto de Rosario a mí me sorprendió de sobremanera, porque ya te digo que siempre la policía había sido muy pasiva en cuestiones políticas, no había tenido ninguna intervención, y parece que está cambiando la manera de verlo, ¿no? Bueno, mira, Osvaldo, ahora sí entrando ya en el tema de la marcha de Cristina, una mujer condenada a 6 años sin inhabilitación absoluta, en lugar de verla como ellos querían, derrotada, cabizbaja, alicaída, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que en realidad ha hecho un hito político, un nuevo 17 de octubre, vamos a decirlo, Osvaldo. Pero, ¿cómo es? Sin lugar a dudas. Y la Podemos gente... decir que fue un 18 de junio, de todas maneras. Es verdad, un 18 de junio, ¿no? Porque también ayudó el tiempo, ¿no? Un tiempo maravilloso. Sí, un día peronista, dicen, se dice por acá. Un día peronista, sí, es verdad, un día peronista, porque fue un día maravilloso donde la gente fue, se manifestó, Osvaldo. Yo te digo la verdad, yo creo que no solamente se manifestó por Cristina, también se manifestó un poco, bueno, vamos a hacer algo porque este gobierno hay que tratar de ponerle límites, ¿no? Digo, que tiene que llegar a los 4 años, pero tiene que llegar no destruyendo todo lo que está destruyendo el tejido social, Osvaldo. Yo estaba viendo algunos videos de jóvenes en Argentina de 30, 35, hasta 40 años, pequeños empresarios, una chica que tenía una estética, una clínica de estética, otro que tenía un taller de moto, desesperados que tuvieron que volver a la casa de los padres porque no podían pagar el alquiler del departamento y vuelven derrotados. No es que vuelvan, bueno, unificación familiar, qué lindo, vuelven. No, vuelven derrotados. Vuelven porque ni siquiera pudieron pagar el alquiler. Osvaldo, vos me conocés desde que yo era un pobre estudiante que trabajaba muchísimo y nunca me pasó eso. Y en épocas durísimas de la Argentina. ¿Te acordás lo que era la Argentina del plan Jujuy? Sí, nunca tuviste conflictos para poder rentar una vivienda trabajando de mozo Claro. y a contraturno del estudio, no es que lo hacía con las 8 horas, porque no siempre, No. porque estudiaba, iba a la facultad, todo, y sin embargo, y ahora realmente es muy complicado, te digo más,
la salida que tienen es uberizarse. Exacto. No ya el Rappi, porque no alcanza con el pedido ya o el Rappi. Necesitan trabajar y para lo cual necesitan un vehículo, o sea, como un complemento en su ingreso, para ver si pueden pagarlo. No, la situación es muy compleja, todavía la desocupación va a seguir creciendo porque las empresas, muchas empresas intentan no despedir gente porque esperan, suponen o piensan que en algún momento la situación va a mejorar, pero esta situación no se está dando. Cada vez se bajan más las ventas, cada vez la gente vive más al día. Antes ya no compra para tener algo de reserva, directamente espera cuando tenga la necesidad, si puede. Hay gente que come una sola vez por día. O sea, hay jubilados que no sé cómo comen. Bueno, mucha Realmente gente con lo que... decía eso, vengo porque queremos volver a tener 4 comidas diarias. Es lo básico y lo elemental, Osvaldo. Nunca se habló en Argentina, un país que puede producir comida para por lo menos 400 millones de personas y que tiene apenas menos de 50. Creo que son 45, 46, no sé cuántos millones son en Sí, Argentina. 45, 46, ponele. Sí, no Sí, es, no puede ser que no, que pase hambre. Y lo que vos decías, Osvaldo, el gobierno dice que el desempleo mejoró nada. Es el desempleo más alto en la era Milei, del 7,9%. Volvimos a la época de la prepandemia. ¿sí? Esto es de la época de la prepandemia, que era la pandemia y más Macri, más 4 años de Macri. O sea, y como decís vos, no se cuentan dentro de los desempleados los uberizados, porque si vos contás los uberizados, salta a más de 2 cifras. O sea, estamos apenas 18 meses de gobierno, Osvaldo. Está bien, ellos festejan que bajó la inflación y que la inflación fue del 1,5%. Y los precios mayoristas bajaron, pero lo que más bajó fue el consumo. Se desplomó el consumo de la familia, lo que vos estás diciendo, Osvaldo. Se desplomó el consumo de la familia, fue uno de los días del padre más pobres que hubo. ¿sí? No, impresionante. Y mirá que falta, mirá que falta un gobierno para rato. Por eso digo que mucha de la gente que fue a la manifestación también fue por eso, no solamente por Cristina, que es una figura que llama, que conglomera, bueno, ella misma llena una plaza, lógicamente, no, pero te digo sinceramente, fue también, vi muchos que eran la primera vez que iban, vi mucha gente que era la primera vez que iba. Entre ellas mi hermana la segunda, fue de Rosario a Buenos Aires y no va nunca a la marcha. Y fue, sí, voy, quiero ir, y se fue. Entonces hay un poco de este despertar del peronismo, pero también despertar un poco de la clase la clase trabajadora, de la clase menos favorecida, de ese que pertenece al 70% que no está favorecido por estas políticas. Hay un 30% que sí, hay un 30% que la está pasando muy bien, hay un 30% que llena los hoteles del Caribe, principalmente del Caribe, de la Riviera Maya en México, que va mucho para Europa, que llenan los ómnibus Van de a tour de Aruba, compras a Brasil. ¿Cómo? van a Aruba, al Caribe. Sí, 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 sí. Sí, sí, Hacen vos tour de... escuchás, se reitera esa situación. Pero por otro lado, Ramiro, yo te diré también que hay una clase media o media alta, aunque no lo esté sufriendo tanto, también está sintiendo la situación y está teniendo también una visión sobre que esto así no puede seguir. O sea, que antes no se veía hace un año atrás todo esto, esta situación. O sea, alcanza y es complicado, es muy complicado porque creo que sigue habiendo un 50% que todavía tiene alguna esperanza, aparte de que debe haber un 10% que se la están juntando con la pala, ¿no? También es cierto eso. Sí, no, seguro. La venta de autos importados está creciendo muchísimo y los autos de lujo están creciendo mucho. Esa industria está... Eh, se- se- la suerte es que vendimos, creo que 5 Ferrari se vendieron este año en la Argentina. Así que Mientras tanto, cambia. mientras 5 tanto, Ferrari. la fábrica Scania, que así fabrica camiones en Tucumán y otras cosas como motor y caja de cambio, está casi para cerrar, casi está cerrando. Y muchas empresas de bienes de consumo están cerrando. 20.000 kioscos cerraron en Buenos Aires.
kioscos es digamos, lo básico, el comercio mínimo que puede llegar a tener una persona de clase media baja a la cual han despedido, con la indemnización siempre que se pone un kiosquito, que es un pequeño negocio en la propia casa muchas veces, y para vender alguna golosina, cigarros, chocolates y alguna pequeña cosa, que con eso supuestamente se podría vivir, pero la gente no está comprando y están cerrando los kioscos, Osvaldo. Es una cosa, mirá Es que... una cosa que vos bien decís, aquellas casas de clase media que tienen una ventana que da a la calle, Ujú. esa ventana es la venta del kiosco, ¿no? Es la que utilizan para vender. Y después también, pero también se produce una competencia que eso dura poco, porque en la misma cuadra se abren dos kioscos y Claro. ya, ¿cómo haces para poder? No, no, realmente la situación que está acá en la Argentina está complejizándose, palabra difícil, así no se pueden traducir. Esta situación que está tan compleja hace que sea muy difícil ver el futuro. Sin embargo, el tema es que hay gente que está bien y otra que tiene esperanza, esa es la verdad también, ¿no? Y que también es entendible aquel que tiene esperanza. Yo creo que No, sí. si viera la realidad tal cual es, se daría cuenta que la esperanza muy lejos no lo va a llevar, pero ojalá yo me equivoque y sea todo bien y que la gente esté mucho mejor, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil, Osvaldo, estar todo el tiempo escuchando los medios de comunicación que te dicen cosas, que te dicen cosas, que te vienen con el discurso de odio y todo ese tipo de cosas, que básicamente hace 2 semanas que se habla nada más que de Cristina, ¿no, Osvaldo? Entonces, es complicado porque, ¿cómo es? Por eso, porque básicamente tanto van agitando el odio que hay mucha gente que dice, bueno, pero por lo menos no está presa, ¿viste? Como lo mismo te decían acá en Brasil, bueno, pero por lo menos sacamos al Partido de los Trabajadores, por lo menos sacamos al PT. Y después se dan cuenta que con ese, digamos, ese consuelo, ese pequeño consuelo, no se llena una olla, o sea, te produce hambre y te produce la desestructuración de la vida, como le pasa a todos estos chicos que vuelven a la casa frustrados, derrotados y lo que es peor, ¿no? En el sistema capitalista lo que te van a decir es que el problema es tuyo, que no supiste hacer las cosas bien. No te van a decir que hay un gobierno que no te está dando las posibilidades, porque todo vuelve en clave individual, ¿no, Osvaldo? Sí, sí, o sea, cuando te va bien es porque vos sos un genio y cuando te va mal es porque sos un boludo, ¿no? Exactamente. Mirá el video que hizo aquí nuestra compañera Guadalupe, muy pero muy bueno. Cristina puede usar el balcón, Cristina en el balcón y abajo los gorilas desesperados atendidos, un ataque de locura de nervios. Parecía muy pero muy interesante esto que... Sí, sí, no, no, realmente las cosas que se escucharon esta semana acá en la Argentina con la prensa es realmente una ridiculez suprema y aparte después cuando alguno de estos comunicadores le dicen que no estés acá, qué sé yo, pero no se lo dicen de mala manera, ellos se sienten todos agredidos, siendo que su discurso es totalmente agresivo. O sea, siempre están agrediendo, siempre están contando. Me tocó ver la marcha del miércoles en que había una periodista del canal del Grupo Clarín y decía, había 3 botellas de vino puestas en una esquina, ¿no? O sea, ve, acá la gente dejó estas botellas de vino, está tomando alcohol, y después a la gente la increpaba, no le preguntaba, la increpaba si pensaban que la pobreza era por culpa de la corrupción. O sea, cuando la gente le decía, yo estoy por otra cosa. O sea, y después se quejaba si alguno le decía, bueno, está bien, o hablaba con ímpetu, no hablaba de manera, decía, no sea maleducado. Y no era ningún maleducado. O sea, realmente se ven cosas que son difíciles de entender y que pero creo que cada vez la gente está más reactiva a eso, ¿no? Bueno, eso es lo que esperamos. Este hecho, te comento que se vivió muy intensamente en el mundo entero. Sorprendió a muchos, ¿no? Sorprendió a muchos porque todo el mundo daba al peronismo como derrotado, lo cual era verdad, había una especie de De lo desánimo. cual es cierto, papá, no Sí, era totalmente. mentira. Es verdad, ¿te acordás? Yo me acuerdo, me estaba acordando de una canción de Gelatina, ¿viste? Que hacen Sí, jingles políticos, ¿no? Hay uno que se llama sí, Negro Andate, que es maravilloso, y que justamente decía, ¿viste?
con la canción ¿Dónde está el petizo? ¿Dónde está el peronismo que no nos convoca? Decía, ¿qué pasa que Sí, con las marchas son todas troscas, ¿viste? ¿Te acordás que sí, sí, justamente sí, era, sí, era sí. eso? El peronismo, ¿qué pasa que no mueve? ¿Qué pasa que está pasando todo esto y se mantienen en una interna asesina, cavernícola, como diría el doctor Jorge Rashid, y las verdaderas cuestiones de la nación pasan por otro lado? Bueno, parece que ahora habría una especie como de sacudón general y como diciendo, bueno, vamos a ponernos